Evangelio de hoy. Sábado 20 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículo 26 al 38. En el sexto mes. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen que estaba desposada con un hombre de la casa de David, llamado José. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, le dijo: Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Ella se turbó mucho por estas palabras. Y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. Y su reinado no tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco a varón. El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que Isabel, tu parienta, también ha concebido un hijo en su vejez. Y ya está en su sexto mes la que llamaban estéril. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El llamado divino y la respuesta humana. El llamado de Dios es siempre un misterio de amor que nos invita a formar parte de su plan salvador. Cuando el ángel Gabriel se presenta a María, la invita a ser la madre del Salvador. Un llamado que cambia por completo su vida y la de toda la humanidad. Sin embargo, la respuesta de María es clave. Ella no se ve como la protagonista de la historia, sino que se coloca como una sierva, dispuesta a ser el instrumento de Dios. Al decir hágase en mí según tu palabra, ella se entrega sin reservas, confiando en la sabiduría y el amor de Dios. Este sí de María no es un simple sentimiento, sino un acto profundo de fe. María no sabe en su totalidad lo que le espera, las dificultades que afrontará, los sacrificios que tendrá que hacer. Pero confía plenamente en que lo que Dios le pide es lo mejor para ella y para el mundo. Este sí se convierte en un ejemplo para todos nosotros. Aceptar el plan de Dios no es siempre fácil, pero es siempre lo más sabio. Es un recordatorio de que la vida cristiana no es una vida de comodidad, sino una vida de confianza y entrega. Aun cuando no entendemos completamente los caminos de Dios. La gracia divina y la humildad de María. María, al ser elegida para ser la madre del Salvador, no se ve como alguien superior a los demás, sino que responde con humildad. El ángel Gabriel le saluda como llena de gracia. Una gracia que no es mérito propio, sino un regalo de Dios. María no se considera digna por sí misma, sino que reconoce que lo que está sucediendo en su vida es una obra de la misericordia divina. Su humildad es esencial para comprender su respuesta. Ella no busca reconocimiento, ni gloria personal,
sino que se ve a sí misma como la sierva de Dios. La humildad de María nos muestra que, en el camino de la fe, lo esencial no es lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino lo que Él puede hacer a través de nosotros. Como María, estamos llamados a ser humildes y a permitir que Dios nos utilice según su voluntad. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a aceptar la gracia de Dios, no como algo que merecemos, sino como un regalo que nos transforma y nos permite participar de la obra de salvación. La incertidumbre y la confianza de María. Cuando María escucha el mensaje del ángel, su primera reacción es una pregunta. ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? Esta duda inicial no es de incredulidad, sino una expresión de sorpresa y desconcierto, ya que María, siendo joven y virgen, no podía entender cómo sería posible concebir al Hijo de Dios. A pesar de la incertidumbre que experimenta, su respuesta final es un acto de fe, pues confía en el poder y la promesa de Dios. María no comprende todos los detalles de lo que le espera, pero cree que lo que Dios le ha dicho es posible. Esta actitud de confianza a pesar de la incertidumbre es fundamental en la vida cristiana. Todos nos enfrentamos a momentos de duda y confusión, en los que no comprendemos completamente lo que Dios quiere de nosotros. Sin embargo, como María, estamos llamados a confiar en su plan, a creer que Él, que es fiel, llevará a cabo lo que ha prometido, aunque no siempre entendamos cómo ni cuándo. La fe cristiana no es una fe en los resultados visibles, sino una fe en la fidelidad de Dios. La acción del Espíritu Santo. El ángel Gabriel le explica a María que el Espíritu Santo vendrá sobre ella, y que, gracias a la acción del Espíritu, ella concebiría al Hijo de Dios. Este es un momento crucial, pues nos recuerda que, sin la intervención del Espíritu Santo, ninguna de las promesas de Dios se harían realidad. Es el Espíritu quien da vida, quien transforma lo imposible en posible, y quien permite que el plan divino se cumpla en la vida de María. De igual manera, el Espíritu Santo es quien actúa en nuestras vidas, ayudándonos a cumplir con el llamado de Dios. Sin la acción del Espíritu, nuestras fuerzas humanas no son suficientes. Solo a través de su gracia podemos llevar a cabo la misión que Dios nos encomienda. Este pasaje nos invita a ser conscientes de la necesidad del Espíritu en nuestra vida cotidiana, pidiendo su guía y fortaleza para vivir de acuerdo con la voluntad divina. Es el Espíritu quien nos capacita para dar nuestro propio sí a Dios, como lo hizo María. El misterio de la encarnación, Dios hecho hombre. La Anunciación es el inicio de un misterio más grande de la fe cristiana, la encarnación. Dios, el creador del universo, se hace hombre. Este evento no solo tiene implicaciones teológicas, sino también profundas implicaciones para nuestra vida cristiana. La encarnación revela que Dios no es un ser distante que observa a los seres humanos desde lejos, sino que Él se ha acercado a nosotros en la persona de Jesús. Al asumir nuestra humanidad, Dios se hace cercano a nuestras luchas, alegrías y sufrimientos. María, al aceptar ser la madre de Jesús, se convierte en la primera en vivir la realidad de la encarnación.
Ella no solo lleva a Dios en su vientre, sino que se convierte en el primer lugar de encuentro entre la humanidad y lo divino. La encarnación nos enseña que Dios no despreció nuestra humanidad, sino que la asumió para llevarla a su perfección. Este misterio nos invita a vivir nuestra vida cristiana con la conciencia de que, a través de Cristo, nuestra humanidad ha sido elevada, y que estamos llamados a vivir como otros Cristos en el mundo. El sí de María y la voluntad de Dios. El sí de María no es solo una respuesta a una invitación, sino una total disposición a hacer la voluntad de Dios. María no se limita a aceptar la concepción de Jesús, sino que abraza todo lo que su rol como madre del Salvador implicaba. Al decir sí a la voluntad de Dios, María no solo consiente en dar a luz a Jesús, sino que se compromete a vivir con Él, acompañarlo en su misión, y estar presente en los momentos más difíciles de su vida, incluso al pie de la cruz. Este sí es un modelo para nuestra vida cristiana. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios no siempre significa comprender todo lo que Él nos pide. Al igual que María, somos llamados a decir sí incluso cuando no entendemos por completo el plan divino. El sí a Dios implica un compromiso total, que abarca tanto los momentos de alegría como los de sufrimiento. Es un sí que se extiende a toda nuestra vida, no solo a un momento o una circunstancia. María como modelo de fe en la espera. María, después de recibir la anunciación, no ve de inmediato el cumplimiento de la promesa que se le ha hecho. Ella tiene que esperar, caminar en la fe, y confiar en que lo que el ángel le ha dicho se cumplirá. Esta espera es también un modelo para todos los cristianos. A menudo, Dios nos hace promesas que no se cumplen inmediatamente, y nos llama a vivir en la paciencia, la esperanza y la fe, mientras esperamos su tiempo perfecto. La vida cristiana está marcada por la espera. Una espera activa, llena de esperanza y confianza en que lo que Dios ha prometido se cumplirá en su tiempo. Como María, estamos llamados a esperar con fe, sin perder la esperanza ni la confianza en que Dios está obrando en nosotros y en el mundo, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. María, al esperar el nacimiento de Jesús, nos enseña a vivir con la certeza de que las promesas de Dios se cumplen, aunque no siempre de la manera ni en el tiempo que imaginamos. El poder del testimonio. María, después de recibir el mensaje del ángel, se va a visitar a su prima Isabel. Este encuentro entre dos mujeres que han recibido el don de la maternidad divina es un momento de confirmación, consuelo y alegría mutua. Isabel, llena del Espíritu Santo, confirma a María que lo que el ángel le dijo es cierto. Y María responde con el Magnificat, proclamando las maravillas de Dios. El testimonio de Isabel refuerza la fe de María y nos muestra la importancia de compartir nuestra fe con otros. La vida cristiana no es un camino solitario, sino una llamada a vivir en comunidad, a compartir nuestras alegrías y dificultades, y a apoyarnos mutuamente en el camino. En la vida cristiana, el testimonio mutuo nos ayuda a crecer en la fe,
y a confirmar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. María e Isabel, al compartir su fe, nos enseñan que debemos ser testigos de la obra de Dios en el mundo y alentarnos unos a otros en nuestra caminata de fe. La gracia de la Virgen, un modelo para todos. María es un modelo de vida cristiana porque vive plenamente la gracia de Dios. Ella es la primera en decir sí a la gracia divina. Y lo hace con total disponibilidad. La gracia de Dios no solo la salva, sino que la transforma y la convierte en un instrumento de. María es un modelo de vida cristiana porque vive plenamente la gracia de Dios. Ella es la primera en decir sí a la gracia divina. Y lo hace con total disponibilidad. La gracia de Dios no solo la salva, sino que la transforma y la convierte en un instrumento de su voluntad. Al decir sí al ángel, María no solo acepta la misión de ser la madre de Jesús, sino que acepta toda la obra de redención que se inicia en ella y en su vida. Este sí de María es un reflejo de cómo cada uno de nosotros debe recibir la gracia de Dios. Sin reservas, con humildad y con apertura total a su voluntad. A menudo, podemos sentir que no somos dignos de la gracia de Dios, o que no tenemos las capacidades para llevar a cabo lo que Él nos pide. Sin embargo, la vida de María nos enseña que la gracia no es algo que ganemos por méritos, sino algo que recibimos por pura bondad de Dios. Cuando abrimos nuestro corazón a su gracia, Él puede hacer grandes cosas a través de nosotros. María nos enseña que, cuando decimos sí a la gracia de Dios, nos convertimos en canales de su amor y su plan para el mundo. El sí de María y nuestra llamada personal. El sí de María tiene una dimensión personal, pues cada uno de nosotros, al igual que ella, está llamado a dar su propio sí a Dios. Dios nos llama en nuestra propia realidad, en nuestras propias circunstancias. No todos estamos llamados a vivir la misma misión que María, pero todos estamos llamados a vivir según el plan divino. Al igual que María, debemos aceptar la misión que Dios nos confía, sin importar lo difícil que sea, o los sacrificios que requiera. Nuestra vida cristiana comienza en un sí radical a Dios, que puede transformarnos y redirigir toda nuestra existencia. Cada uno de nosotros es llamado a ser un sí viviente, un testimonio de que Dios es fiel y que su amor es más grande que cualquier dificultad o desafío. En nuestras vidas cotidianas, nos encontramos con momentos en los que debemos responder a Dios con generosidad. Al igual que María, este sí puede ser pequeño en los ojos del mundo, pero es grande a los ojos de Dios. Como María, somos llamados a vivir nuestra vida como un acto continuo de entrega, confiando en que lo que Dios ha planeado para nosotros es lo mejor, incluso cuando no entendemos todo lo que implica. María como modelo de fe en la incertidumbre. En el momento de la anunciación, María no tenía todas las respuestas. No sabía cómo sería posible lo que el ángel le anunciaba. Ella no entendía por completo los caminos de Dios. Pero su fe no dependía de entender todo, sino de confiar plenamente
en que Dios sabe lo que hace. María no pidió garantías ni exigió explicaciones detalladas. En su fe, encontró paz, sabiendo que, si Dios estaba con ella, todo sería posible. Este es un modelo de fe para todos nosotros. A menudo, nos enfrentamos a situaciones donde no tenemos respuestas claras, donde la incertidumbre nos rodea. Pero, como María, debemos aprender a confiar en que, aunque no tengamos todas las respuestas, Dios está al control. La fe no es la capacidad de entender todo, sino la disposición a confiar en el plan de Dios, incluso cuando este plan no encaja en nuestras expectativas o comprensión. María nos enseña que la verdadera fe implica rendirnos a la voluntad de Dios con confianza, aún en medio de la incertidumbre. El Espíritu Santo, fuente de fuerza y sabiduría. La acción del Espíritu Santo en la vida de María es fundamental en la Anunciación. El ángel le explica que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y la cubrirá con su sombra, permitiéndole concebir al Hijo de Dios. Esta acción del Espíritu es un recordatorio de que, sin la intervención divina, nada de lo que ocurre en el plan de salvación sería posible. El Espíritu Santo es quien da vida, quien capacita y quien transforma lo imposible en posible. De la misma manera, nosotros no podemos llevar a cabo nuestra misión en el mundo sin la ayuda del Espíritu Santo. Él es quien nos da la fuerza para vivir nuestra fe, para decir sí a lo que Dios nos pide, incluso cuando lo que se nos pide nos desafía. A través del Espíritu Santo, podemos recibir la sabiduría, la paciencia y la fortaleza necesarias para vivir una vida cristiana auténtica. Sin el Espíritu, nuestras propias fuerzas no son suficientes. Pero con Él, todo es posible. La vida de María nos invita a acoger al Espíritu Santo en nuestras vidas, dejándonos guiar por Él para cumplir con nuestra vocación y nuestra misión. La humildad de María y la fuerza en la debilidad. María, una joven sencilla, de un pueblo humilde, fue elegida para la tarea más grande que un ser humano podría recibir: ser la madre de Jesús. Sin embargo, su humildad es la que le permite aceptar este llamado divino. María no se sintió orgullosa ni se creyó superior a los demás. Más bien, reconoció que lo que le ocurría era un regalo de Dios y un signo de su misericordia. En su humildad, encontró fuerza, porque no dependía de sus propias capacidades, sino de la gracia de Dios. Este ejemplo de María nos invita a reflexionar sobre la humildad en nuestras propias vidas. A menudo, creemos que debemos ser fuertes y autosuficientes para cumplir con lo que Dios nos pide. Pero la verdadera fuerza cristiana viene de la humildad, de reconocer que no somos nosotros quienes hacemos las cosas, sino Dios actuando a través de nosotros. La debilidad humana, cuando se ofrece a Dios con humildad, se convierte en un canal de su fuerza. María, al ser humilde, se convierte en el instrumento más poderoso de Dios en la historia de la salvación. Su ejemplo nos llama a vivir con humildad, reconociendo que todo lo que logramos es por la gracia de Dios y no por nuestros propios méritos.
La confianza total en la providencia de Dios. Cuando María acepta el plan de Dios para su vida, lo hace con una confianza absoluta en su providencia. Ella no sabía los detalles de lo que iba a suceder, pero confiaba plenamente en que, si Dios lo pedía, Él estaría con ella en todo momento. Esta confianza es la que le permite decir sí al llamado divino sin reservas. María se entrega completamente a Dios, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para su vida, incluso si este plan involucra sufrimiento y sacrificio. Este nivel de confianza es algo que todos debemos aprender a cultivar en nuestra vida cristiana. Muchas veces, nuestras dudas y temores nos hacen dudar de la providencia de Dios. Queremos tener todo bajo control y comprender cada paso que damos. Sin embargo, la fe implica confiar en que, aunque no entendamos todo, Dios cuida de nosotros y tiene un plan para cada uno de nosotros. Al igual que María, estamos llamados a confiar plenamente en la providencia divina, sabiendo que, aunque el camino sea incierto, siempre estamos en sus manos. María y el misterio de la salvación. La anunciación no solo es el momento en que María acepta ser la madre de Jesús, sino también el momento en que se desvela el misterio de la salvación para la humanidad. El Hijo de Dios, el Salvador. El Rey de los cielos, el Creador del universo. Viene al mundo a través de una mujer humilde. Este acto de humildad divina es la clave para comprender el amor de Dios por la humanidad. La salvación no viene por poder ni por grandeza humana, sino a través de un acto de amor en la humildad. El sí de María es el primer paso en el camino de la salvación. Pues, al aceptar ser la madre de Jesús, ella abre el camino para que Él venga al mundo. La salvación de la humanidad comienza en su aceptación del plan divino. Este misterio nos recuerda que, a menudo, los caminos de Dios no son los caminos que esperamos. Él se presenta de manera humilde, pero poderosa. Al igual que María, estamos llamados a participar en la obra de salvación al abrirnos al plan de Dios, aunque no siempre lo comprendamos en su totalidad. Al decir sí a su voluntad, nos unimos a la obra de redención que Dios lleva a cabo en el mundo. La Virgen María y la elección divina. El llamado de Dios. A María no es un hecho accidental ni algo casual. Es parte del plan divino de salvación, que desde antes de la fundación del mundo ya estaba trazado. En la elección de María, se refleja la misericordia de Dios, quien ha decidido que ella, una joven humilde y sencilla, sea la madre del Salvador. Esta elección divina no responde a ninguna cualidad humana de María que la haga digna, sino que es el resultado de la gracia que Dios le otorga. María es elegida para ser el recipiente de lo divino. Y esta elección nos recuerda que no somos llamados por nuestros méritos, sino por la misericordia de Dios. Dios siempre ha elegido a lo que el mundo considera débil, humilde y sencillo para hacer su obra. En el caso de María, no se trata de una elección al azar, sino de una elección pensada y premeditada por Dios. Él no mira el exterior ni las cualidades humanas, sino el corazón dispuesto
a hacer su voluntad. La llamada a seguir a Dios. Y ser instrumentos. De su amor no depende de lo que somos o de lo que tenemos, sino de nuestra disposición y nuestra fe. La humildad y la confianza en Dios. María es un modelo perfecto de humildad y confianza en Dios. Al recibir el mensaje del ángel, su reacción inicial es de sorpresa y confusión, lo que es completamente humano. Sin embargo, su disposición para aceptar lo que Dios le pide es ejemplar. María no duda de la posibilidad de lo que se le está anunciando. Ella simplemente pregunta cómo sucederá. Al recibir la respuesta del ángel, su corazón se llena de fe y confianza en Dios. María, sin entender todos los detalles, sabe que el poder de Dios es más grande que cualquier obstáculo. La humildad de María no la limita, sino que la capacita para aceptar el llamado de Dios. Al reconocerse como sierva de Dios, María no se ve como alguien que tiene algo que perder, sino como alguien dispuesta a ser usada para la gloria de Dios. Esta actitud de humildad y confianza es la base de su fe, y nos muestra a todos que no es necesario comprender todo para confiar en el plan de Dios. La humildad es la disposición a dejar que Dios actúe en nuestra vida, sin resistirnos, y a confiar plenamente en Él, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. La respuesta de María como modelo de fe. La respuesta de María: hágase en mí según tu palabra. Es la expresión más clara de fe en toda la historia. Con estas palabras, María no solo acepta la misión de ser la madre del Salvador, sino que se entrega completamente a la voluntad de Dios. Ella no sabe todo lo que le espera. Las dificultades, los sacrificios, el sufrimiento que vendrán. Sin embargo, su fe en el plan de Dios es tan profunda que confía plenamente en su voluntad. María es un modelo de fe porque no duda, no pone condiciones ni exige explicaciones. Ella confía en que Dios sabe lo que es mejor, y por ello, le entrega su vida sin reservas. Esta actitud de fe es un desafío para nosotros, porque a menudo nos cuesta confiar completamente en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Como María, somos llamados a decir sí a lo que Dios nos pide, incluso cuando no comprendemos completamente cómo o por qué. La fe implica entregarse a la voluntad de Dios, confiando en su plan, aunque a veces no tengamos claridad sobre el camino. El misterio de la encarnación. La Anunciación marca el comienzo de un misterio que cambiará el curso de la historia. La encarnación del Hijo de Dios. Dios, en su infinita bondad, decide hacerse hombre, tomando nuestra carne para vivir entre nosotros. Este misterio de la encarnación es el núcleo del cristianismo, porque en él encontramos la revelación del amor de Dios hacia la humanidad. A través de María, Dios asume nuestra naturaleza humana, siendo plenamente Dios y plenamente hombre. Este evento nos invita a reflexionar sobre la cercanía de Dios con la humanidad. Dios no es un ser lejano y distante, sino que, en Cristo, se acerca a nuestra realidad, viviendo nuestras alegrías,
nuestros sufrimientos y nuestras luchas. María, al ser la Madre de Jesús, nos muestra cómo debemos acoger este misterio en nuestras vidas. Al igual que ella, somos llamados a recibir a Cristo en nuestro corazón y a permitir que Él transforme nuestra vida. La encarnación es el acto supremo de amor. Y María es la primera en recibir este amor de manera plena. La acción del Espíritu Santo en la vida de María. Uno de los aspectos más profundos del pasaje de la Anunciación es la intervención directa del Espíritu Santo. El ángel le explica a María que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y la cubrirá con su sombra, permitiendo que conciba al Hijo de Dios. Este momento nos revela la profunda relación entre el Espíritu Santo y la obra de la salvación. Es el Espíritu quien da vida, quien hace posible lo imposible, y quien capacita a María para ser Madre del Salvador. La acción del Espíritu Santo en la vida de María es un recordatorio de la importancia de la gracia divina en nuestra vida cristiana. Sin el Espíritu, nada de lo que Dios nos pide podría cumplirse. Es Él quien nos da la fuerza y la sabiduría para llevar a cabo nuestra misión. Quien nos capacita para vivir según la voluntad de Dios. María, al ser llena del Espíritu, nos muestra cómo debemos permitir que Él actúe en nosotros. Solo a través del Espíritu Santo podemos ser verdaderos discípulos de Cristo y vivir nuestra fe de manera plena. La inmensa fe de María. María no solo muestra humildad y obediencia, sino también una fe inmensa en la acción de Dios. Cuando el ángel le revela que, a pesar de ser virgen, concebiría al Hijo de Dios, su respuesta es un acto de total confianza. María no entiende cómo esto es posible, pero cree firmemente que, si Dios lo ha dicho, es la verdad. Esta fe profunda es la que le permite aceptar un plan divino que no solo cambia su vida, sino la historia de toda la humanidad. La fe de María es un modelo para todos los cristianos. La fe no es solo creer en lo que vemos, sino confiar en lo que Dios dice. Incluso cuando las circunstancias parecen contradecir su promesa. La fe de María no está basada en lo que ella puede ver o entender, sino en la certeza de que Dios es fiel, como ella. Estamos llamados a vivir nuestra fe sin dudas, sabiendo que lo que Dios promete, Él lo cumple. La fe cristiana, entonces, es una fe que se basa en la confianza plena en la palabra de Dios. La aceptación de la misión. María acepta su misión de ser la madre de Jesús con un corazón abierto y dispuesto a vivir conforme a la voluntad de Dios. Su sí no solo implica una aceptación pasiva, sino un compromiso activo. Ella se convierte en la primera discípula de Jesús. Y desde ese momento se compromete a seguir su camino, a acompañarlo en su vida, y a ser parte de la obra redentora que Él llevará a cabo. La misión de María no se limita solo al momento de la concepción, sino que se extiende a toda su vida, especialmente en los momentos más dolorosos, como la crucifixión. El llamado a vivir la misión de Dios no es solo para María, sino para todos los cristianos. Al aceptar a Cristo en nuestras vidas, también estamos aceptando la misión de ser testigos de su amor y su mensaje. Como María, estamos llamados a vivir nuestra vocación con generosidad.
sabiendo que esta misión puede requerir sacrificios y pruebas. Sin embargo, al igual que ella, podemos confiar en que Dios nos dará la fuerza para cumplir con la misión que Él nos ha dado. María, modelo de obediencia y esperanza. La obediencia de María al plan divino es un testimonio de esperanza para todos los creyentes. Al aceptar la voluntad de Dios, María no solo se convierte en la madre de Jesús, sino que se convierte en un signo de la esperanza que Dios trae al mundo. Su obediencia es una manifestación de su confianza en que, al seguir a Dios, encontrará la verdadera paz y plenitud. La esperanza cristiana no es una esperanza vacía, sino una esperanza que se basa en la certeza de que, como María, Dios está con nosotros en cada paso de nuestro caminar. La vida de María nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, nuestra esperanza en Dios nunca debe decaer. La obediencia a su voluntad siempre trae frutos de vida y de salvación. Así como María esperó con fe y confianza en el cumplimiento de las promesas de Dios, nosotros estamos llamados a vivir con esperanza, sabiendo que Él es fiel y cumplirá todo lo que ha prometido. María, Él sí que cambió la historia. El sí de María en la Anunciación no fue solo un acto personal, sino que fue el sí que transformó la historia de la humanidad. Ese simple, pero profundo, sí abrió la puerta a la salvación para toda la humanidad. A través de María, el Verbo de Dios se hizo carne, y el mundo fue testigo de la manifestación de su amor y su gracia. El sí de María es un recordatorio de que nuestras decisiones, aunque pequeñas, pueden tener un impacto. La respuesta de María, un acto de fe radical. La respuesta de María, hágase en mí según tu palabra, es un acto de fe radical que implica no solo aceptar la voluntad de Dios, sino confiar en que su plan, aunque incomprensible en el momento, es perfecto y lleno de amor. María no pide explicaciones ni garantías. Ella simplemente se abandona a la voluntad divina, sabiendo que Dios es fiel y que su promesa se cumplirá. Este acto de fe no es solo un acuerdo intelectual, sino una entrega total de su ser, cuerpo y alma, al servicio de Dios. Este sí de María nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. A menudo, Dios nos llama a confiar en Él sin ver los resultados inmediatos. Y la respuesta que damos puede transformar el curso de nuestra vida. La fe no es solo una creencia en lo que no vemos, sino una confianza activa en lo que Dios dice, aun cuando no comprendemos todos los detalles. Como María, estamos llamados a tener una fe radical, dispuestos a decir sí al plan de Dios, incluso cuando ese plan nos desafía o nos lleva fuera de nuestra zona de confort. El misterio de la encarnación, el Dios con nosotros. La encarnación es el misterio central de la fe cristiana. El momento en que Dios, en su infinita misericordia, decide hacerse carne y habitar entre nosotros. En la Anunciación, el ángel revela a María que concebiría al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Este acto de amor y humildad por parte de Dios tiene profundas implicaciones para la humanidad. Jesús, al nacer de María,
no solo se une a nuestra naturaleza humana, sino que también nos trae la salvación, la reconciliación con el Padre y la esperanza de vida eterna. Este misterio de la encarnación no es solo un evento histórico, sino un acontecimiento que afecta a cada uno de nosotros. Al nacer Jesús, Dios entra en nuestra realidad humana, compartiendo nuestras alegrías, tristezas y sufrimientos. Jesús no es un Dios distante, sino uno que se hace cercano y personal. Al aceptar a Cristo en nuestras vidas, también aceptamos al Dios que se hizo hombre por nosotros. Este misterio nos invita a vivir con una mayor conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana, reconociendo que Él está con nosotros en cada momento. La Virgen María, modelo de obediencia y servicio. María es el modelo perfecto de obediencia y servicio a Dios. Su disposición a aceptar el plan de Dios, sin comprender todos los detalles, refleja una fe madura y profunda, que está dispuesta a ir más allá de la razón y la comprensión humana. Al aceptar ser la madre de Jesús, María no solo acepta una misión divina, sino que se convierte en la primera servidora de Dios, dispuesta a hacer su voluntad en todo momento. La obediencia de María nos muestra que seguir la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre es lo mejor. Como María, estamos llamados a vivir nuestra fe de manera activa, no solo escuchando la palabra de Dios, sino poniéndola en práctica. Obedecer a Dios implica aceptar su voluntad, incluso cuando esa voluntad nos lleva por caminos difíciles o inciertos. Sin embargo, la obediencia de María nos recuerda que, a través de la obediencia, podemos encontrar la paz y la plenitud que Dios tiene reservadas para nosotros. La Virgen María, una mujer de esperanza. María no solo es un modelo de fe y obediencia, sino también de esperanza. En un mundo lleno de incertidumbre y sufrimiento, ella vivió con la esperanza de la promesa divina, creyendo que lo que Dios había comenzado en ella se cumpliría en su tiempo. Aunque su camino estuvo lleno de desafíos, incluyendo el sufrimiento de ver a su hijo sufrir en la cruz, la esperanza que María mantenía en su corazón nunca se desvaneció. La esperanza de María se fundamenta en la confianza en las promesas de Dios. Ella sabía que, aunque la vida presentara dificultades, Dios siempre cumple lo que promete. María nos enseña a esperar pacientemente, confiando en que, incluso cuando las circunstancias no sean favorables, Dios tiene el control y su voluntad se llevará a cabo. La esperanza cristiana no es una esperanza pasiva, sino activa, una esperanza que nos anima a seguir adelante, incluso en los momentos de oscuridad. Porque sabemos que Dios es fiel y su amor nunca nos abandona. El sí de María y la profundidad de la vocación cristiana. María, al dar su sí a Dios, no solo acepta una misión extraordinaria, sino que también se adentra en el misterio profundo de la vocación cristiana. Cada cristiano está llamado a seguir el ejemplo de María, abriendo su corazón a la voluntad divina y aceptando, sin reservas, la misión que Dios tiene para él o ella. La vocación cristiana no siempre es fácil ni clara.
pero María nos muestra que vivir de acuerdo con la voluntad de Dios nos lleva a la plenitud de la vida. Al igual que María, estamos llamados a ser instrumentos de la gracia de Dios en el mundo, a hacer presente a Cristo en todas nuestras acciones y relaciones. Este aspecto de la reflexión nos invita a considerar nuestra propia vocación cristiana. ¿Estamos dispuestos a responder al llamado de Dios con el mismo sí generoso que María dio? María no solo aceptó la maternidad de Jesús, sino que aceptó todo lo que eso implicaba. Una vida de sacrificio, amor y entrega. La verdadera vocación cristiana implica una entrega total a Dios y a los demás. Siguiendo el ejemplo de María, cada uno de nosotros está llamado a vivir su vida como un reflejo del amor y la obediencia que María vivió en su respuesta a Dios. La fuerza transformadora del Espíritu Santo en la vida de María. El papel del Espíritu Santo en este pasaje es fundamental. El ángel Gabriel le asegura a María que, aunque ella no conoce a hombre alguno, concebiría un hijo por la acción del Espíritu Santo. Esta intervención divina subraya que la obra de Dios no depende de nuestras fuerzas humanas, sino de la gracia y el poder del Espíritu. Es el Espíritu quien hace posible lo que parece imposible. María no podría concebir al Hijo de Dios por sus propios medios, pero por la acción del Espíritu Santo. Lo que era un imposible se convierte en realidad. El Espíritu Santo también actúa en nuestras vidas, transformándonos y capacitándonos para cumplir con la voluntad de Dios. María no solo fue transformada por la acción del Espíritu, sino que también se convirtió en un canal de esa gracia para toda la humanidad. Al igual que María, somos llamados a permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros, transformando nuestra vida y haciéndonos capaces de vivir según el plan divino. En la vida cristiana, el Espíritu es la fuerza que nos sostiene, nos guía y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La iniciativa divina, la gracia que precede. El anuncio del ángel a María es una muestra clara de que la iniciativa de la salvación viene de Dios. María no había buscado este privilegio ni había pedido ser la madre del Salvador. Fue Dios quien la eligió. Esta iniciativa divina nos recuerda que la salvación no es el resultado de nuestros esfuerzos o méritos, sino de la pura gracia de Dios. Dios en su misericordia decide actuar en la historia humana para llevar a cabo el plan de salvación. María es receptiva a esta gracia. Pero la gracia en sí misma es un don gratuito de Dios. Este recordatorio nos invita a reconocer que, al igual que María, estamos llamados a responder a la gracia de Dios. Nadie merece la salvación por sus propios méritos, sino que es un regalo de Dios que debemos acoger con gratitud y fe. La vida cristiana es una respuesta constante a la gracia que Dios nos da. Y al igual que María, debemos vivir de una manera que permita que esta gracia transforme nuestra vida y nos haga colaboradores activos en el plan divino. La profunda fe de María, no solo aceptación, sino esperanza. Cuando el ángel le anuncia a María que llevará en su vientre al Salvador, ella no tiene toda la información que quisiera tener sobre cómo se desarrollarán los eventos. La noticia es tan grande que no cabe en su entendimiento.
Sin embargo, María no duda, sino que cree. Su fe es profunda y completa. No solo porque acepte lo que se le pide, sino porque confía plenamente en que el plan de Dios, aunque misterioso, es lo mejor para ella y para el mundo. La fe de María es un ejemplo para todos los cristianos, que también estamos llamados a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que nos está pidiendo. María nos enseña que la fe no es solo un acto de aceptación pasiva, sino una esperanza activa. Ella no solo acepta el mensaje del ángel, sino que abraza lo que significa para ella y para la humanidad. La fe no es solo creer en Dios, sino confiar en su plan, incluso cuando ese plan implica sacrificio, incertidumbre o sufrimiento. En este sentido, la fe de María es un faro de esperanza para todos los cristianos, ya que nos recuerda que, a través de nuestra fe, podemos participar en el gran misterio de la salvación y en la obra redentora de Dios. La aceptación radical de María, un llamado a la entrega total. María, al recibir el anuncio del ángel, nos muestra una aceptación radical de la voluntad divina. En ese momento, no solo recibe la noticia de ser madre del Salvador, sino que también acepta los desafíos y sacrificios que esa misión implica. En su respuesta, ella no sabe cómo se desarrollará todo, ni las dificultades que se le presentarán. Pero su sí es total y completo. Acepta con generosidad todo lo que Dios tiene para ella, reconociendo que su vida ya no le pertenece, sino que se convierte en un instrumento para llevar a cabo el plan divino. Este modelo de entrega total a Dios es un desafío para nosotros hoy. Al igual que María, estamos llamados a decir sí a la voluntad de Dios, sin reservas, sin saber a dónde nos llevará. La vida cristiana no siempre es fácil ni está exenta de sufrimiento. Pero el ejemplo de María nos recuerda que la verdadera paz y plenitud provienen de vivir en obediencia a Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La fidelidad de María en la confianza plena. Al aceptar el mensaje del ángel, María nos enseña lo que significa vivir en total confianza en Dios, a pesar de las dudas naturales que podrían haber surgido. María no muestra inseguridad. Su fe no está basada en pruebas tangibles, o en la certeza de que todo saldrá bien según sus propios criterios. Ella simplemente confía en la palabra de Dios. Y este acto de fe se convierte en la base de su vida. María, al decir sí, no solo se entrega a una misión, sino que también entrega su vida a la fidelidad de Dios, sabiendo que Él cumplirá su palabra. La confianza de María es un modelo para todos los cristianos. En nuestras vidas, muchas veces enfrentamos situaciones inciertas y decisiones difíciles. Sin embargo, al igual que María, somos llamados a confiar en las promesas de Dios, a creer que Él tiene el control de nuestras vidas, aunque no siempre veamos el camino claro. La verdadera fe implica dar un paso de confianza sin ver, sabiendo que Dios nunca nos abandona. María,
un ejemplo de pureza y obediencia. Otro aspecto importante del sí de María es su pureza. María, en su humildad y obediencia, acoge el mensaje del ángel de manera pura, sin egoísmo ni deseo personal. Ella no se siente impulsada por ningún interés egoísta, sino que se ofrece por completo a Dios, reconociendo que su vida está al servicio del plan divino. En este contexto, la pureza de María no solo se refiere a la castidad, sino a una pureza de corazón y mente, dispuesta a cumplir la voluntad de Dios, sin contaminarla con intereses personales o mundanos. La pureza de María es un ejemplo de cómo debemos vivir nuestra fe. En un mundo donde las distracciones y los intereses egoístas a menudo nos alejan de Dios, María nos llama a volver a lo esencial. Ser puros de corazón, con el único deseo de hacer la voluntad de Dios. La pureza de María también nos invita a examinar nuestras propias intenciones y motivaciones. ¿Estamos buscando a Dios de manera sincera? ¿O nuestras acciones están motivadas por intereses personales? La vida cristiana se basa en la pureza de corazón y la disposición a poner a Dios en el centro de todo lo que hacemos. La fuerza del Espíritu Santo, transformación en acción. El Espíritu Santo tiene un papel central en este pasaje, ya que es a través de su poder que María concibe al Hijo de Dios. Este acto divino no depende de las fuerzas humanas, sino de la acción directa del Espíritu. La concepción de Jesús en el vientre de María es un testimonio de la eficacia y el poder del Espíritu Santo para transformar lo imposible en realidad. María no tiene el control sobre cómo esto sucede, pero confía plenamente en que Dios tiene el poder para llevar a cabo lo que promete. Este aspecto nos invita a reflexionar sobre el papel del Espíritu Santo en nuestra propia vida. Al igual que María, nosotros también estamos llamados a permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, transformándonos y capacitándonos para cumplir con la voluntad de Dios. No importa lo que nos parezca imposible o fuera de nuestro alcance. Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos llevar a cabo lo que Dios nos pide. El Espíritu Santo no solo transforma a María, sino que transforma nuestra vida cada día, guiándonos hacia una vida más conforme a la voluntad divina. La encarnación, el misterio de Dios hecho hombre. La encarnación, que comienza con el sí de María, es el misterio central de nuestra fe. Dios, el creador del universo, decide hacerse hombre en la persona de Jesús. Este acto de humildad y amor es una de las mayores maravillas de la historia de la salvación. María, al aceptar ser la madre del Salvador, se convierte en el instrumento a través del cual el Hijo de Dios entra en el mundo humano. La encarnación es, por tanto, un misterio profundo y un regalo inmenso. Dios se hace cercano. Se hace uno de nosotros para salvarnos. La encarnación no es solo un evento histórico, sino que tiene implicaciones para nuestra vida diaria. Al aceptar a Cristo en nuestra vida, estamos invitando a la presencia de Dios en lo más profundo de nuestro ser. Así como María acogió a Jesús en su vientre, nosotros también debemos acogerlo en nuestros corazones.
La encarnación es un recordatorio de que Dios no está lejano, sino que ha elegido estar con nosotros, compartir nuestras luchas y alegrías, y caminar junto a nosotros en nuestro viaje espiritual. María, un modelo de respuesta al llamado divino. María es un ejemplo perfecto de cómo debemos responder al llamado de Dios. En su diálogo con el ángel, ella no duda ni vacila en aceptar la misión que Dios le propone, a pesar de las dificultades y los riesgos que implica. Al decir sí, María no solo se pone al servicio de un plan que la supera, sino que se convierte en el modelo de la respuesta ideal de todo cristiano al llamado divino. Ella nos enseña que la respuesta de fe no es una cuestión de entenderlo todo, sino de confiar plenamente en Dios y en su sabiduría infinita. Hoy, como cristianos, estamos llamados a seguir el ejemplo de María en nuestras vidas cotidianas. Cada uno de nosotros recibe un llamado divino, ya sea a través de nuestra vocación, nuestra familia, nuestro trabajo o nuestras relaciones. La disposición de María a decir sí al plan de Dios, sin reservas y con confianza, debe inspirarnos a ser generosos en nuestra respuesta. Decir sí a Dios significa estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort, a arriesgarlo todo por Él y confiar en que su voluntad para nosotros siempre es lo mejor, aunque no siempre entendamos cómo se llevará a cabo. El Espíritu Santo, la fuerza transformadora de la vida. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en este pasaje, ya que es el que capacita a María para concebir al Hijo de Dios. La acción del Espíritu sobre María es un recordatorio de que la obra de salvación no depende solo de nuestras fuerzas humanas, sino de la intervención directa de Dios. Es el Espíritu quien nos da la fuerza para vivir la vida cristiana y nos transforma desde dentro. Así como María fue concebida por el Espíritu, nosotros también somos llamados a vivir bajo la acción del Espíritu, permitiendo que Él nos guíe y nos capacite para cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo no solo actúa en momentos extraordinarios, como en la encarnación, sino también en los momentos cotidianos de nuestra vida. Él es la presencia viva de Dios que nos acompaña, nos inspira y nos fortalece. Al igual que María, debemos aprender a vivir abiertos a la acción del Espíritu en nuestras vidas, permitiendo que Él transforme nuestra voluntad, nos guíe en la verdad y nos capacite para servir a los demás. La fe como aceptación radical de la voluntad de Dios. La fe de María es un acto de aceptación radical de la voluntad de Dios. En su respuesta al ángel, ella no solo da su consentimiento, sino que se entrega completamente a lo que Dios le pide, sin condiciones ni reservas. Su fe no se basa en comprender todo lo que está sucediendo, sino en confiar plenamente en Dios, en su plan y en su amor. La fe de María nos enseña que la verdadera fe no es un acuerdo intelectual, sino una disposición profunda del corazón para aceptar lo que Dios nos pide, incluso cuando no lo entendemos por completo. Este tipo de fe radical es un desafío para todos los cristianos. Muchas veces, como seres humanos, queremos entender todo antes de dar el paso. Pero la fe cristiana nos llama a confiar en Dios sin tener todas las respuestas.
La fe es una entrega de confianza. Una aceptación de que Dios es bueno. Y que su plan para nosotros es lo mejor. Aunque a veces no veamos el camino claramente. María nos enseña que la fe no es fácil, pero que es la puerta a una vida plena y significativa en Cristo. La conexión entre María y la Iglesia. María no solo es un modelo individual de fe, sino también un símbolo de la Iglesia misma. Así como ella acogió a Cristo en su seno, la Iglesia está llamada a acoger a Cristo en su interior y a transmitirlo al mundo. El sí de María es el sí de la Iglesia, que responde a la invitación de Dios para ser el vehículo de su salvación. La Iglesia, como María, es llamada a ser un instrumento de la encarnación en el mundo, llevando a Cristo a cada rincón de la sociedad, ofreciendo su vida en servicio y obediencia a Dios. María, por tanto, es un modelo de lo que significa ser la madre de Cristo. La Iglesia es madre porque engendra a los hijos de Dios a través de la predicación del Evangelio y la administración de los sacramentos. De esta manera, María nos muestra el camino de la evangelización y de la cooperación con la obra de salvación. Al igual que María, la Iglesia está llamada a ser un lugar de acogida para todos, para hacer visible el amor y la presencia de Dios en el mundo. La sencillez del mensaje del ángel. El mensaje del ángel a María es simple y directo. Ella concebiría al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. A pesar de la simplicidad del mensaje, la profundidad de su significado es inconmensurable. A veces, los mensajes de Dios en nuestras vidas también pueden parecer sencillos en sus palabras, pero su impacto es profundo y transformador. María, al escuchar el mensaje, no se detiene en la simpleza de las palabras, sino que escucha profundamente el mensaje divino y responde con generosidad. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra capacidad para escuchar a Dios en lo simple y cotidiano. A menudo buscamos respuestas complicadas o extraordinarias, pero Dios se comunica con nosotros de maneras sencillas, en los momentos más cotidianos de la vida. La disposición para escuchar y aceptar su voz es esencial para que podamos cumplir nuestra misión en la vida, tal como María lo hizo. La obediencia a Dios, un camino de paz. La obediencia de María no solo es un acto de sumisión, sino un camino de paz. Al aceptar el plan de Dios, María no solo se alinea con la voluntad divina, sino que también encuentra en esa obediencia una paz profunda. Esta paz no viene de la ausencia de dificultades, sino de la certeza de que vivir conforme a la voluntad de Dios es el camino hacia la verdadera libertad y la plenitud. María, al obedecer, experimenta una paz que trasciende el entendimiento humano, porque sabe que Dios tiene el control y que todo lo que le sucede está bajo su providencia. La obediencia cristiana, lejos de ser una carga, es una fuente de paz. Cuando aceptamos la voluntad de Dios, aunque ésta nos lleve por caminos difíciles, encontramos en esa obediencia una paz que el mundo no puede dar. Al igual que María, somos llamados a confiar en que la obediencia a Dios es el camino que nos lleva a una vida plena y llena de sentido. María,
El modelo de la esperanza. La respuesta de María al ángel también nos invita a reflexionar sobre la esperanza cristiana. En medio de la incertidumbre y la confusión que podría haber sentido al recibir tan asombroso mensaje, María mantuvo la esperanza. Su esperanza estaba centrada en la fidelidad de Dios, en que Él cumpliría sus promesas. María confiaba en que, aunque no comprendiera todos los detalles, el plan de Dios era el mejor para ella y para la humanidad. La esperanza cristiana no es una esperanza pasiva, sino activa. Es una esperanza que nos impulsa a confiar y actuar, sabiendo que Dios siempre está trabajando en nuestras vidas. María, con su sí, nos muestra que la esperanza verdadera no está en las circunstancias visibles, sino en la certeza de que Dios es fiel y cumple siempre su palabra. Al igual que ella, debemos vivir con la esperanza de que, pase lo que pase, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. La humildad de María, una lección de sencillez. María, en su respuesta al ángel, no se muestra sorprendida por la magnitud del mensaje, ni tampoco intenta argumentar o cuestionar. Ella se presenta con una humildad ejemplar, reconociendo que es la sierva del Señor. Este acto de humildad es fundamental en el camino de la fe cristiana. María no busca hacer las cosas a su manera, sino que se somete plenamente a la voluntad divina, lo cual es un acto de profunda confianza en Dios. Su humildad es un testimonio claro de que la grandeza ante los ojos de Dios no se mide por el poder o la riqueza, sino por la disposición del corazón. En la vida cristiana, a menudo somos llamados a tomar decisiones que requieren humildad y desapego. La humildad de María nos desafía a no buscar la gloria personal, sino a hacer lo que Dios nos pide con todo nuestro corazón, sin expectativas de reconocimiento ni recompensas. María se convierte en el modelo de la obediencia fiel y sencilla, invitándonos a aceptar lo que Dios tiene preparado para nosotros, con un espíritu humilde y dispuesto. La contemplación y el silencio interior de María. La respuesta de María al ángel, aunque inmediata, también revela un profundo silencio interior. Aunque ella acepta el mensaje con fe y obediencia, su corazón parece estar lleno de preguntas, maravillas y asombros, como lo muestra su primer comentario. ¿Cómo será esto? Este silencio interior es una característica de María a lo largo de su vida, especialmente cuando no comprende completamente lo que está sucediendo. Su capacidad para vivir con preguntas sin respuestas inmediatas y aceptar el misterio con calma nos enseña una valiosa lección sobre el silencio y la contemplación en nuestra vida espiritual. La fe de María, modelo para la Iglesia. La fe de María no solo es un modelo para ella misma, sino para toda la Iglesia. En su respuesta al ángel, María muestra una fe inquebrantable en la promesa de Dios, incluso cuando no entiende completamente cómo se llevará a cabo. La fe de María es una fe que se entrega sin reservas, que confía incluso cuando no puede ver el camino por delante. Su fe es un testimonio de la fidelidad de Dios, que siempre cumple lo que promete, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir esas promesas. La fe de María nos invita a vivir nuestra fe
de una manera activa y confiada. No se trata de tener todas las respuestas o de comprender todos los detalles, sino de confiar en que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Un plan que nos lleva a la plenitud de la vida en Él. María es el modelo perfecto de la fe cristiana. Una fe que se somete humildemente a la voluntad de Dios y que se entrega completamente a su propósito. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos encontramos ante misterios y situaciones que no entendemos completamente. El ejemplo de María nos invita a vivir con una fe contemplativa, aceptando las cosas tal como son, sin necesidad de tenerlo todo resuelto. La contemplación no significa tener todas las respuestas, sino estar dispuestos a dejar que Dios nos guíe, confiando en que Él tiene un propósito divino en todo lo que nos sucede. María nos enseña que el silencio interior y la disposición a escuchar la voz de Dios son fundamentales en el camino de la fe. El pasaje de Lucas es un momento trascendental en la historia de la salvación, no solo por el anuncio de la encarnación, sino también por la respuesta generosa y confiada de María en su sí a Dios. María no solo asume una misión única y sublime, sino que se convierte en un modelo de fe, obediencia, confianza y humildad para toda la humanidad. A través de ella, el Verbo de Dios se hace carne. Y en ese acto de aceptación, se inicia la redención de toda la creación. Su ejemplo nos invita a abrir nuestros corazones a la voluntad divina, a confiar plenamente en el plan de Dios, incluso cuando no comprendemos todos los detalles del camino que se nos presenta. El sí de María es un llamado a todos los cristianos a vivir con disposición, apertura y valentía ante el plan de Dios, sin importar lo incierto que pueda parecer el futuro. María nos enseña que la verdadera libertad y la verdadera grandeza no se encuentran en el control absoluto sobre nuestra vida, sino en la entrega confiada a Dios, sabiendo que Él tiene la capacidad de transformar nuestras debilidades y limitaciones en instrumentos de su gloria. Su fe, su humildad y su valentía son ejemplos vivientes de lo que significa vivir una vida cristiana auténtica y fiel. María, como Madre de Jesús y Madre de todos los creyentes, nos llama a todos a acoger a Cristo en nuestros corazones, a permitir que Él habite en nosotros y transforme nuestras vidas. Al seguir su ejemplo, podemos encontrar la paz, la esperanza y la alegría que solo vienen de una vida entregada a la voluntad de Dios. En este pasaje, se nos recuerda que cada uno de nosotros está llamado a ser colaborador activo en la obra redentora de Dios, y que, como María, podemos decir sí al llamado divino, confiando en que su gracia nos guiará y nos fortalecerá a lo largo del camino. En este tiempo de Adviento y siempre, que podamos ser como María, abiertos a la acción de Dios en nuestras vidas, dispuestos a responder con fe y generosidad, y confiados en que, aunque no comprendamos todo lo que nos pide, su plan es siempre perfecto y está lleno de amor. Al igual que María, podemos ser instrumentos de paz
esperanza y salvación para el mundo. Si aceptamos nuestra misión con humildad y valentía. Que la Virgen María nos guíe, nos acompañe y nos enseñe a vivir cada día en respuesta al amor de Dios. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.